Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca del Conde de Montecristo. Vamos a tocar dos temas fundamentales. El primer tema acerca de cómo es posible leerse esta obra rápidamente. Y segundo, si esto es ético, ¿no? Viendo los debates siempre que hay en BookTube acerca de, oye, que yo he leído 100 libros en un año y eso es totalmente antiético porque un libro se debe leer con la paciencia y que se debe gustar cada palabra y que no cuenta que leas en horizontal o vertical. Yo en mi caso no leo de esa manera, leo palabra por palabra. Pero bueno, ¿no? Ahí se debate acerca de que un libro se debe leer muy lentamente o leer despacio, ¿no? Y la segunda parte vamos a hablar acerca de mis impresiones acerca de la obra, acerca de qué me gustó, acerca de los personajes y acerca de ciertos tópicos que me parecieron interesantes de tocar para hablar un poco del libro, ¿no? Bueno, la primera, vamos a decir de que esta obra me la acabé en 2 días y 8 horas exactamente. La empecé un 23, si no me acuerdo mal, un 23 de enero y la acabé un 25 de enero. Empecé el 23 aproximadamente a las 10 de la mañana y lo acabé el 25 a las 6. O sea, son 2 días y 8 horas. O sea, no hay ninguna mentira en el video. Pueden seguirme en Goodreads y pueden ver como Becan Romero y pueden ver ahí mi historial. El día 23 me leí 300 páginas, el día 24 me leí 500 y el día 25 me leí 500. A un total de 1300. 1300 son las páginas que se basan en la editorial en la que yo me estoy manejando. La que yo me estoy manejando es la Alianza Editorial, la edición doble, ¿no? La que tiene dos libros, un volumen uno y un volumen 2. Por lo cual no es muy complicado de conseguir, ¿no? O sea, en la mayoría de librerías. Sé que hay una versión de Penguin, sé que hay una versión de Alma, las cuales no manejo ni tampoco he leído, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible leer tanto en tan poco tiempo? Yo creo que se dio un caso muy especial que no es muy común en los clásicos y que tampoco no es muy común de mi parte que se dieron. Bueno, primero necesitas mucho tiempo libre para realizar. El punto más importante es el tiempo libre. Si tú no tienes tiempo libre o si no estás dedicado al ocio, como decía Aristóteles, que uno no puede filosofar sin ocio, es imposible realmente llegar a las 300, 500 páginas. Es un número de que solo se puede lograr si una persona está con tiempo libre o con las manos sueltas o sin ningún tipo de ocupación o desempleado. Así que es el primer caso. Si te encuentras desempleado, si te encuentras en vacaciones, sí puedes lograrlo. Si no, no. Lo máximo que podrías lograr podría ser 100 hasta 200 páginas diarias y eso que siendo muy amable. Aunque esta obra voy a explicar por qué es un caso muy excepcional y sí vas a poder y sí puedes 100 o 200 páginas diarias. Dos. Lo segundo más importante para mí que hace que esta obra sea muy fácil de leer es el apartado de que es muy clara. Usualmente los clásicos son muy oscuros, los personajes tienen un lenguaje muy extraño. Bueno, lenguaje no extraño, pero no muy conocido, no muy simple. Los capítulos son larguísimos, están muy enredadas las tramas, pero enredadas en el sentido de que no sabes qué hace A, ni B, ni C hasta que realmente sucede cierto evento. Entre otras más, a comparación acá, el Conde de Montecristo es clarísimo, se insinúa mucho quiénes son los personajes, quién hizo daño a quién tiene problema con quién, qué sucedió con A o qué sucedió con B. Es muy claro y muy evidente, no sé si por parte de la traducción o de parte de Dumas, pero bueno, eso es, lo cual es muy raro en un clásico porque usualmente los clásicos, como mencionado, son mucho más oscuros. Así que agradecemos esta cortesía porque ya decían de que la cortesía del filósofo es la claridad es la cortesía del filósofo. Así que agradecer a Dumas por esto, ¿no? El tercer apartado es lo gratificante que es leer esta obra, o sea, por el cómo está dividido. Usualmente los capítulos de un clásico contienen 100 páginas, 200 páginas, 150 páginas, por lo cual acabar un capítulo realmente, bueno, en este caso, porque por ejemplo en Jane Austen también sucede lo mismo que sucede con Dumas, que sus capítulos tienen pocas páginas. Por ejemplo, para Dumas, aproximadamente cada capítulo tienen entre 10 a 12 páginas. ¿Cómo es esto? 1300 páginas son en total. Son 120, 130 capítulos y haces una pequeña división y te das cuenta que o es 10 o 12 o 15, ¿no? Bueno, esos son los tres puntos importantes y eso es como tú puedes realizar esto, o sea, como tú puedes. Según, bueno, un último más que voy a decir es acerca del formato. Yo lo tengo en físico, pero también lo tengo en EPUB. El EPUB obviamente de manera no muy legal lo puede conseguir. Por lo cual, eh,
cuando me aburría el papel o cuando me cansaba, porque la obra pesa mucho. Bueno, no mucho, no exageradamente, pero sí pesa. Por lo cual, cuando me aburría de que pesaba, agarraba mi celular y lo leía en EPUB. De hecho, para literatura yo recomiendo mucho el EPUB. Es muy gratificante porque puedes cambiar las palabras, puedes cambiar el brillo, puedes cambiar el color de la fuente, puedes cambiar el tipo de fuente, entre otras cosas más, ¿no? Ahora, ¿realmente es ético acabar este tipo de clásicos en tan poco tiempo? Para mí, sí. ¿Por qué? Porque este es un caso excepcional. Yo creo que si yo leyera, por ejemplo, mañana Los Miserables, no creo que me lo leyera en 2 días. Para mí sería imposible, ni siquiera en 3 o 4. Porque yo, o sea, sé un poco de la obra y sé que es un poco mucho más oscura de lo que es el Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es un agua cristalina. Es un agua cristalina con veneno, pero es un agua cristalina. Y con veneno indio. O con veneno de los orientales, mejor dicho. Ahora, eh, me parece que aunque sea un caso excepcional me parece bien, o sea, de que aunque este sea un caso excepcional, por como lo digo, se juntaron muchos matices, tener mucho tiempo libre, tener ya estar acostumbrado a leer clásicos, bueno, a los clásicos literarios, no tanto a los clásicos filosóficos o psicológicos. Y sí, o sea, para mí, si tú tienes la oportunidad de leerlo, léelo. No te sientas abrumado de tal vez perderte algo, porque realmente no te pierdes mucho con Dumas, porque Dumas te lo va a hacer recordar después el capítulo que sucedió esto. O según la conexión, más o menos ya te das cuenta de qué pasó con A o qué pasó con B. Y es muy claro, o sea, toda la obra es muy clara. Por lo cual sí, hay ciertas veces donde ciertas personas mienten de que leen cierta cantidad o no leen cierta cantidad simplemente para aparentar o para ver, pero eso se puede ver evidentemente por su conocimiento acerca de la obra o su propia forma de hablar, ¿no? Si vemos que una persona carece mucho de una cierta amplitud lingüística o de cierto conocimiento de ciertas palabras o de ciertas tramas o de ciertos arquetipos típicos de la literatura o ciertas cosas, pues ahí nos damos cuenta de que no solo es leer por leer, sino que ni tampoco leer por aprender. O sea, el leer no tiene que ser una actividad necesariamente de aprendizaje, aunque indirectamente uno sí llega a aprender cosas. Algunos dirían que no, que uno debe estar ya versado con un aprendizaje para leer la literatura, ¿no? Pero no, yo creo que con la literatura se aprende y que indirectamente, o sea, una persona puede leer por placer, que fue mi caso, y encontrar mucho aprendizaje indirectamente, ¿no? Y también el placer es indirecto. O sea, uno puede leer por aprendizaje y disfrutar mucho la lectura. Esto usualmente me sucede en psicología, ¿no? Bueno, ya dejando este debate, el cual mi cuestión es ¿qué te importa un carajo cuando yo lea? ¿Qué te importa un carajo cuánto lees tú? ¿O qué te importa un carajo lo que lea a los demás, no? Es la típica pregunta de ¿ya te leíste todos los libros de tu biblioteca? Sí, ¿a ti qué te importa, no? Esa es la gran respuesta. Bueno, ahora pasaremos al segundo tema. Vamos a hablar acerca del libro, vamos a dar unas pequeñas reflexiones muy rápidas. Por lo cual voy a tratar de ser rápido para que este video no se alargue toda una eternidad. Voy a hablar acerca de la relación de los 3 pecados cometidos por los personajes. Bueno, en realidad son 4. Es Villefort, Danglars, Conde Rose y Fernand. Cada personaje, cada personaje está llevado acerca del beneficio propio, de la codicia, de salvarse el pellejo. Conde Rose fue la persona que vio el delito, que vio cómo estaba sucediendo el delito, por lo cual él comete un pecado de omisión, ¿no? Y al final él termina muriendo por la codicia. ¿Por qué? Porque él podía, desde muchos momentos, develar, ¿no? Edmond está siendo acusado falsamente, pero prefirió callárselo, ¿no? Y para Dumas, el restablecimiento de la justicia, para él, porque al final Edmond es como la persona que pone el orden, y luego nos desvelan otra cosa, que realmente no es que Edmond dé el orden de la justicia, sino que es Dios a través de Edmond que establece la justicia, ¿no? Edmond se creía Dios, pero no, Edmond se da cuenta al final de que no es ni un tipo de Dios, ni ninguna persona que esté sobre los demás, sino que simplemente es el único que está encima de todos los otros es Dios, y que lo hace a través de las personas. Ok, eso es acerca de Conde Rose.
tiene una relación con Benedetto o Benedetto o como esté en sus traducciones. Y bueno, termina en la muerte, ¿no? Que es a partir de la codicia, la muerte. Vamos con Fernand. Fernand es el personaje que está enamorado de Mercedes. Que Mercedes es la persona con la que se iba a casar a Edmond, pero luego ya sabemos de que Edmond termina siendo traicionado por estas cuatro personas. Algunas no conjuntamente, sino tres personas conjuntamente y Villefort de manera indirecta. Bueno, no de manera indirecta, sino de manera alejada de ese plan. Por lo cual, bueno, ya hablemos de Fernand. Fernand es la persona encargada de llevar la carta que escribió Danglars para acusar a Edmond. Fernand no solo comete este pecado, sino que también traiciona cuando estaba protegiendo a un rey, a Ali Pasha, y termina traicionando y vendiendo a sus hijas. O sea, Fernand comete no solo crímenes con, con Edmond, sino también con otra persona. Y por eso yo creo que Fernand termina muriendo, ¿no? Porque Fernand era una persona muy directa, no era una persona que podía tener la inteligencia suficiente o el conocimiento suficiente de la maldad para poder realizar un plan como el de Danglars, donde no se ve entrometido. Pero Fernand sí. Fernand es como esa persona de que no conoce la profundidad del mal, pero sabe que está haciendo un mal. Y no por un bien aparente, no es que Fernand vea que era un bien aparente, sino que realmente quería hacerle un mal a Edmond para él verse beneficiado, ¿no? O sea, ves un bien ni siquiera aparente. O sea, cuando es un bien aparente es porque tú crees de que es algo que es bueno, independientemente de lo que eso sea. A comparación, él sabía que era malo desde su propia perspectiva, e igualmente lo hizo, ¿no? Y también traicionó a Ali Pasha, ¿no? Y bueno, teniendo ya estos dos pecados, el personaje terminó muriendo. O sea, vemos cómo, dependiendo de la gravedad de las cosas o las situaciones que tuvo en la trama, los personajes terminan muriendo. Conderoso obviamente que no solo terminó muriendo por esto, por haber soplado, por no haber soplado o por no haber dicho, sino también por el evento de matar a su mujer, por la forma en que en la codicia lo va poniendo las cosas. Y acá hay una diferencia, es que esos dos personajes no solo cometieron delitos con Edmond, sino con otras personas. A comparación, vamos acá con los dos casos que rompen estas reglas, que son Villefort y Danglars. Villefort, y tal vez Villefort sea el caso más cercano a Fernand. Villefort fue la persona o bueno, el juez encargado de revisar el caso de Edmond, que dándose cuenta de que la carta que tenía era dirigida a su padre, que en ese tiempo era bonapartista y es bonapartista, hasta el fin de la trama. Él termina intercediendo sobre esto y termina acusando a Edmond de que era un bonapartista y termina quemando la carta que tenía que acusaba a su padre. Villefort no solo comete un delito hacia Edmond como una persona normal podría hacerlo con otra persona normal, sino que además él es una persona encargada de la justicia, de restablecer la justicia. Es una persona que ha estudiado y tiene la experiencia y tiene la conciencia de que debe cometer estos actos de justicia para que se restablezca el orden. Sin embargo, esta persona termina traicionando no solo a Edmund, sino termina traicionando su propio oficio. Luego nos enteramos también de que no solo termina traicionando su oficio, sino también las relaciones carnales y mantiene una oculta con Madame Danglars, ¿no? Que en ese tiempo no era Madame Danglars. Y que termina dando por muerto a su hijo. O tal vez en realidad no se explica muy bien eso, si realmente es que su hijo no respiraba, que es lo que nos dicen, o tal vez Danglars, bueno, digo, Villefort quería tenerlo muerto. Y vemos ahí a dos pecados, y qué pasa cuando son dos pecados, es la muerte, pero el Dumas tal vez no quiso darle la muerte a Villefort porque creía que era muy bueno darle la muerte a Villefort. O sea, Villefort no solo eran dos pecados, sino no era un pecado contra Edmond, era un pecado contra su oficio y era un pecado contra las buenas costumbres, ¿no? Por lo cual, la persona que más cometió pecados fue Villefort, por lo cual se le dio algo peor que la muerte, que Dumas sugiere que es la locura, ¿no? No tener tus facultades, que toda tu familia se muera, entre otras cosas. Bueno, vamos a Danglars. Danglars es un caso especial, de hecho, todos los personajes, al personaje que más odiamos al inicio fue a Danglars. Sin embargo, realmente te das cuenta de que no es un personaje tan alejado de la realidad o tan designado hacia la maldad, sino que es un personaje mucho más bueno de lo que uno pensaría al inicio. Danglars es el tipo arquetipo de personaje que es un comerciante, que es una persona que busca su beneficio, busca obtener la mayor ventaja con
la menor inversión posible, que busca sacarle ventaja a todo, y es codicioso, ¿no? Sin embargo, Danglars solo comete, o bueno, se le entiende de que solo comete un pecado, que es lo de Edmond, y ni siquiera él fue como que la persona que lleva la carta, ¿no? Él tenía la idea, la escribe, la hace realidad y la vota. Se abriría mucho debate de si realmente Danglars había presupuesto de que Albert iba a hacer eso, o sea, de llevarse la carta a ponerlo. Y se podría decir que sí, o algo, pero vemos de que su forma de hacer el mal no es un mal de actuar, sino es un mal como un personaje intelectual detrás de ello. Luego, no, luego vemos su perspectiva y realmente vemos de que recibe su merecido, su hija no lo quiere, pero a Danglars no le importa porque lo que le importa es seguir haciendo dinero hasta la muerte. No le importa a Madame Danglars, no le importa a su pareja, o sea, probablemente todas sus relaciones fueron por dinero. Y vemos cómo termina perdiendo tal vez lo que más ame, que es el dinero, ¿no? Pero no termina muriendo. ¿Por qué? Porque creo que primeramente Edmond ya hay un cambio en Edmond justo cuando ya tiene que enfrentarse al último boss final, que es Danglars, y al final solo le quita su dinero. Y vemos según la gravedad de sus pecados lo que sucede. Conderou se comete muchos pecados, Fernand comete muchos, especialmente la traición, y terminan muriendo. La persona que cometió más pecados, que es Villefort, termina en locura. Y la persona que menos pecados cometió, que se podría decir que es un tipo de personaje que podrías encontrar en tu situación cotidiana, es el salvado. Ahora vamos a hablar acerca de Mercedes. Mercedes me parece un personaje, bueno, con Eugenie, que es la hija de Danglars, más feministas de la obra. Eugenie, bueno, siempre se dice de que parece mucho más hombre, de que tiene actitudes masculinas, que tiene una tendencia a estar con una chica, por lo cual, bueno, al final se nos devela de que ella termina escapando con la chica y se van a otro lado, ¿no? Damos a entender de que, bueno, de que era lesbiana, ¿no? O bueno, de que tenía un gusto hacia las mujeres. Además, este personaje, sin embargo, no hubo mucha profundidad. Eugenie tiene un diálogo con Danglars, donde debaten sus opiniones acerca de qué es lo que realmente quieren ellos. Eugenie dice que ella quiere la libertad, que no quiere estar sujeta a un matrimonio, que no quiere depender de un hombre, que ella quiere vivir de su arte, vivir de sus cosas. Danglars dice que se vaya al carajo, que tiene que casarse para él poder tener el dinero suficiente para poder seguir haciendo más dinero, para poder tener el dinero de Andrea Calcatini o Calganiti o algo así era. Que bueno, que descubrimos que es Vendetto, ¿no? Pero ahí no hay mucho que decir realmente, como digo, o sea, tal vez podríamos decir de que es un personaje que tal vez rompe algún tipo de estereotipo para la época acerca de las mujeres que gustan mujeres, pero que lo hace de manera muy superficial, ¿no? Pero el caso es distinto para mí con Mercedes. Mercedes tiene dos finales. El primer final es cuando se escapa con su hijo Albert, enterándose de toda la traición que hizo Fernand hacia Edmond y hacia Lipa Shah. Y bueno, me pareció un final muy simple porque yo quería de que todos murieran, que todas las personas que habían traicionado a Edmond murieran o tuvieran la peor catástrofe posible, pero al final la poca humanidad del Conde de Montecristo tuvo que ceder. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que yo también debía perdonar a Mercedes lo que pasó. Y es que realmente es evidente de que Dumas escribe la obra para que tú sientas un poco de odio hacia Mercedes y para que tú, antes de que suceda el evento final, decidas de que si ella merece morir o no merece morir y que tú ya tengas ya tu cuestión premeditada. Pero no, realmente es que Mercedes, en su primer final sí me pareció que debía morir. ¿Por qué? Porque los argumentos que daba no me parecían convincentes, la forma en cómo habló acerca de Albert, cómo habló acerca de él, me pareció más una manipulación emocional de parte de Mercedes que a Edmond, que un pensamiento genuino. Y luego nos damos cuenta que sí, que realmente Mercedes manipuló emocionalmente, o sea, a su manera, para salvar a su hijo Albert, porque en el segundo final, ya cuando están en Marsella recogiendo el cofre que tenía Edmond de joven, nos damos cuenta de que Mercedes sigue queriendo a Edmond realmente, pero no al Edmond actual, ya no quiere al Conde de Montecristo, no lo desea, sino que el que desea es al Edmond antiguo, ¿no? Pero que ese Edmond ya no existe, que quiere mucho a su hijo, que quiere mucho más a Albert que a todas las personas que ha tenido,
y que por lo cual ella va a hacer todo lo posible, todos los sacrificios posibles para que su hijo esté feliz, aún teniendo que sacrificar todas las lágrimas, todas las pesadillas, todos los momentos que vivió con las personas queridas. Y para mí se me hizo mucho más genuino, mucho más genial. Ahí Mercedes no está manipulando emocionalmente a nadie, Mercedes está abriéndose, está contándole todo su pesar al conde, y yo creo que ahí es cuando realmente Mercedes explota como personaje y te hace quererla, te hace darte cuenta de cómo es, de, del amor que tiene hacia su hijo, y cómo es que una persona puede volver a rehacer su vida, porque realmente Mercedes no es culpable. Ella no sabía lo que había hecho Fernán, aunque bueno, sí sabía un poco de la rivalidad de Fernán con Edmond, pero prefirió bueno, decir de que era una simple rivalidad y que no había sucedido nada, ¿no? Bueno, Mercedes, como digo, es el personaje que decimos, ¿no? Que al final, su final, como te digo, me pareció al inicio que fue una manipulación emocional, y luego sí es una manipulación emocional. ¿Pero por qué? Porque realmente, genuinamente ama a su hijo, genuinamente también amó a Fernán, pero ya no lo ama, y genuinamente también amó a Edmond, ¿no? Pero ahora la persona que le pertenece a su corazón es su hijo, por lo cual hará todos los sacrificios posibles para que él pueda tener una vida tranquila y pacífica, y el cual se la pide al conde, y el conde dice de que sí, de que él va a cumplir todo lo posible para que cuando Albert, que se está yendo al ejército, creo que a África, a hacerse un nombre, porque ya no quiere llamarse Albert, le promete, ¿no? Que me pareció hermoso, bello, hermoso final. Mercedes, te mereces todo lo que tú quieras. También puse un comentario acerca de que, bueno, de que la obra es un poco inverosímil, ¿no? Por la cantidad de cadenas. Oye, justo esto, justo esa persona tenía un enojo con este, y justo ese prefiere callarse, y justo esa carta iba a ir para justo el padre de ese exacto juez. O sea, me pareció muy inverosímil. Luego recordé la frase de Aristóteles de que lo más verosímil en la ficción es lo inverosímil, ¿no? También hay una importancia acerca de la importancia del conocimiento filosófico. De hecho, vemos de que Edmond tuvo un cambio después de estar con esta persona encarcelada, ¿no? Con la otra persona que tenía el tesoro, en el conde de Montecristo. Y vemos de que, bueno, que tiene... Bueno, yo creo que Dumas estaba diciendo de que, oye, miren, si ustedes quieren formarse, tienen que leerse los clásicos, tienen que leerse los grecorromanos, tienen que informarse sobre estas cuestiones, y ahí recién ustedes van a poder conocer lo que es la verdad, ¿no? También hay, yo creo que una caricaturización acerca de la obra de las mil y unas noches. De hecho, se menciona, ay, que tú te pareces a el nombre de Simba del Marino, que, oye, que estas especias me hacen recordar a este capítulo. O sea, me pareció un poco de vergüenza ajena. No sé si Dumas lo hizo a propósito, como burlándose de la sociedad francesa, de que no había entendido ni leído las mil y una noches, o realmente lo hacía de manera genuina, de que creía que realmente lo oriental era simplemente una caricaturización de las mil y una noches, ¿no? Ya, vamos a hablar acerca del designio. El conde, después de informarse, después de tener un conocimiento más práctico de las causas, después de filosofar, después de aprender varios idiomas, se da cuenta de que se podría decir de que son los primeros esbozos de una persona que se creía muy superior a las demás. No tanto desde el punto de vista occidente, o sea, él se creía un poquito diferente y distinto a los demás porque él tenía conocimientos acerca de Oriente. Y él decía, yo tengo conocimientos químicos, tengo conocimientos de ciertas cosas. Y él tal vez no menciona de, oye, yo soy superior a los demás, sino que da a entender con las cosas que hace de que se cree superior a los demás. Y al final de la obra él se da cuenta de que no, de que todos los eventos que han sucedido en esta ficción no han sido por su mano, ni por su forma de ser, ni por su deber, sino que han sido porque Dios hizo el designio posible. De que hasta que a nosotros se nos desvele el futuro, nos daremos cuenta de que ese futuro ya está decidido desde la mano de Dios. Y que la única persona encargada de la justicia para todos, o sea, para la justicia real para todos, es Dios. Genial mensaje. Ahora vamos a hablar acerca de la muerte. Hay una escena donde dos personas son enjuiciadas, una persona va a ser apaleada y otra persona va a ser guillotinada, donde comparten un lecho de muerte. Y vemos la perspectiva distinta a la muerte y acerca de la empatía.
la muerte es lo que nos hace iguales, pero ¿qué sucedería si una persona que justo tú vas a compartir la muerte se salva? Ahí es donde Dumas hace una muestra una línea maestra acerca de cómo cuando que lo único que nos hace es una empatía acerca de nosotros porque sabemos de que la otra persona se va a morir. Pero cuando sabemos de que no se va a morir, le deseamos el infierno, de que no es justo, de que porque yo, de que realmente tú también debes irte conmigo, entre otras cosas. Y ahí se muestra el horror de la humanidad, la codicia, el, el que si yo pierdo, tú tienes que perder. Este pensamiento muy típico de ciertas personas. Y se me hizo genial. Y de ahí también nos muestran las diferentes perspectivas acerca de cómo afrontan la muerte de distintas personas. Franz, que es una persona cohibida, se medio horroriza del evento que está viendo, de la muerte, de la peleada, y de cómo se salva la otra persona. Y siente un poco también la injusticia. Albert, que es un poco más intrépido, le parece un poco más interesante, pero también horroroso. O sea, está en un punto medio entre la horroricidad y lo fascinante. Y vemos que el conde, una persona mucho más experimentada, con mayor conocimiento acerca de esto, primeramente lo entiende teóricamente, como digo, de que lo único que nos hace iguales es la muerte. Y también lo entiende desde un punto de vista de gozo, desde un punto de vista de belleza. Mira sus caras, mira su forma, mira cómo son los humanos. Y lo que él quiere es retratar cómo él está en contra de esa humanidad y que él va a restablecer el orden, ¿no? Y de que uno nunca puede sentir una empatía total porque jamás estará en la piel del otro. Y que nosotros solo nos aproximamos, tenemos ciertas ideas, ciertas cuestiones, ciertos parentescos, pero de que jamás eh, podemos estar totalmente con el otro. Pero podemos acercarnos, podemos comunicarnos, bueno, esa es la tesis final. Y podemos sentir amor hacia los demás y con eso poder restablecer, ¿no?, el orden. Bueno, vemos cómo hay una tesis, antítesis y síntesis al final de la obra en el desarrollo de Edmond. Empieza siendo un ingenuo, amoroso, que quiere mucho a su familia, que quiere mucho a las personas que valora, pero él valora a todos. Ese es el problema, es que Edmond no ve el mal, es una persona ingenua. Luego, dándose cuenta de su ingenuidad, se vuelve una persona mucho más oscura, que no confía en los demás, que tiene que tener a, a un esclavo, bueno, una esclava, y tener un mayordomo mudo, entre otras cosas. Y luego vemos el final, donde ya Edmond se desgasta, se suelta y hace una síntesis de su ingenuidad anterior. Vuelve a creer en el amor, vuelve a creer en la humanidad, se restablece por fin el orden y dándonos cuenta de que Dios es el encargado de esto y que solo hay que confiar y esperar. Bueno, esta ha sido mi obra que he comentado. Como digo, yo quería que mueran todos y que sufran lo máximo posible. Luego me di cuenta de que no, de que igual estaba cegado que el Conde de Montecristo. Y que realmente solo hay que esperar de que el autor haga lo que tenga que hacer. Y esta vez como autor haga una doble referencia a Dumas y al Señor. Y que bueno, te da una reflexión final de que tú también puedes ser cegado por la venganza y no. Y tú apalear a malos por buenos, ¿no? Apalear los buenos por malos, ¿no? Personas que no tienen nada que ver en el restablecimiento del diente por diente, pero que igual terminas afectando. De hecho, Edmond, al final dándose cuenta de esto, decide salvar a la hija de Villefort y establecer la conexión con el hijo de Morrel, ¿no? Maximilien, con Maximilien Morrel y Valentine, ¿no? Bueno, eso es todo, amigos. Ha sido un gusto hablar de esta obra tan importante, también un poco hablar acerca como digo, del consumismo de las obras. Que sí, para mí sí, lean todo lo que quieran, cuanto quieran y como quieran. Que hasta también para mí el no sacar nada de una obra está bien. O sea, ¿a quién le importa? ¿A quién carajo le importa? Como si fuera una obligación, no es ningún tipo de obligación. Pero bueno, ha sido un gusto, espero que hayan disfrutado y nos vemos en un nuevo video. Vamos a ver si lo puedo cortar acá.